Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista del día de hoy. Estamos en Entre Contadas, una sección de la Red de Narradoras México, y estoy muy contenta, mi nombre es Jacqueline González, de recibir el día de hoy a una narradora a la que admiro mucho, a la que muchos también y muchas queremos, nos agrada, nos encanta su trabajo, y ella es... Chacachachán, ya la están viendo por ahí, pero yo voy a empezar a nombrar que ella dice: soy Norma Torres, actriz, narradora oral, escritora y productora mexicana. Me gusta encontrar distintas formas de contar historias, por eso trato de generar y realizar proyectos con artistas de otras disciplinas y de muchos países. Ella es egresada de la licenciatura en actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral, tiene un diplomado de literatura infantil y juvenil por la Universidad Iberoamericana, es narradora oral desde el año 2000 y ha recibido diferentes becas, como por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, por Fundación Bancomer, el Fondo Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México e Instituto Mexicano de la Juventud. Y también desde el 2005 forma parte de Alas y Raíces, programa de la Secretaría de Cultura de antes Conaculta. Y bueno, esta es la parte que también el día de hoy vamos a pedirle que nos platique, que sus espectáculos de narración oral han realizado giras en gran parte de la República Mexicana y en países como Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Estados Unidos, España, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Le damos la bienvenida a este espacio de Entre Contadas a Norma Torres, la Torre de los Cuentos. Eh, Hola Jacqueline. Hola Jacqueline. Hola. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio de diálogo, de contarnos y de estar en esta red de narradoras, sobre todo en esta semana tan especial para las mujeres, la lucha de las mujeres. Así es, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con una pregunta que yo ya leí, que quién eres, o a qué te dedicas, o qué has hecho, pero que nos los digas desde Norma. ¿Quién es Norma Torres? Y si nos puedes platicar a lo mejor un poquito de tu infancia, que a lo mejor fue lo que marcó que ahora, a lo que ahora te dedicas. Entonces, Ah, claro que sí. Bueno, pues yo desde muy pequeña supe exactamente que quería dedicarme a las artes escénicas. Mis papás un día me llevaron a mí y a mi hermana, nos llevaron al teatro y yo tenía más o menos como 6 años y de pronto me di cuenta que me gustaba el escenario, porque que lo que estaba viendo en el escenario era magia. Y desde ese momento, desde los 6 años, yo dije, yo quiero hacer algo en el escenario, no sé qué, pero yo quiero dedicarme a hacer magia como la que vi. Y bueno, desde muy pequeña me llevaron a clases de oratoria, era la típica que participaba en, en los concursos para declamar, para contar historias y demás. Entonces yo realmente me considero como una cuentacuentos que empezó desde la infancia, o sea, como desde muy pequeñita. Y pues siempre mi curiosidad por contar historias de distintas maneras me ha llevado a construir esto que soy una torre que no está hecha de piedras, ni de ladrillos, ni de madera. Mi torre está hecha de cuentos, cuentos que leo, que escucho, cuentos que imagino, y esa soy yo. Una mujer curiosa, una mujer conectada con la infancia, con mi propia infancia, pero también con las infancias diversas del país y de todas partes, incluso las infancias interiores. las infancias interiores, esas que nos hablan ahí, ese niño y esa niña interior. Norma, ¿cómo llegaste a este mundo de los cuentos? ¿Cuál fue Llegué, tu primer acercamiento, digamos, que te fue llevando de manera profesional a contar cuentos?
Llegué, tenía como 15 años cuando tuve como este primer encuentro con los cuentos. Estaba en una casa de cultura, bueno, en un centro cultural muy cerca de mi casa, donde había actividades para adolescentes y demás, y entonces nos pidieron a los adolescentes que organizáramos un curso de verano para niños en donde los adolescentes teníamos que mostrar nuestras habilidades. Y yo dije, bueno, como yo ya estaba conectada con el teatro, con las artes escénicas, con esto de contar algunas historias y declamar poemas y demás, dije, bueno, yo puedo contar cuentos a los niños y a las niñas en el curso de verano. Y de pronto ahí en ese momento, a los 15 años, descubrí que, que era algo que me gustaba, que era algo que me salía de manera natural. También en este lugar se dieron cuenta que pues me gustaba, me resultaba fácil, este, podía explotar una parte de mi ser interior. Y así fue como me fueron llamando de este mismo centro cultural para que me fuera presentando en distintos lugares. Y bueno, pues yo crecí en una parte del Estado de México que es zona conurbada a la Ciudad de México, que es Naucalpan, Atizapán, en donde en ese entonces y todavía no hay mucha oferta cultural. Y bueno, los poquitos espacios culturales, pues era ahí donde yo estaba contando historias. Recuerdo haber contado de los primeros lugares donde conté cuentos, el Parque Naucali o una café librería que estaba en Mundo E que se llama Un Lugar de la Mancha. O sea, no había librerías, no existían las librerías ahí en Satélite. Y así fue como empecé. Yo de manera muy natural, intuitiva, me fui conectando con esto de las palabras, de contar historias, de ir imaginando, pero no tenía ni idea que existía todo un universo, todo un mundo, todo un movimiento de narradores, hasta como, yo creo como 6 o 7 años después de que empecé yo de manera orgánica, como un hongo. Como un hongo, dices. Oye, entonces, ¿cuántos años cumples o tienes contando historias? Pues de manera profesional, yo diría que pues 23 años, porque sí empecé, o sea, empecé antes, pero como un juego nada más. Pero digamos que recibí como mi primer pago como Ajá. en el 2000, que fue justo el año donde yo entré a estudiar la carrera de teatro en la Escuela Nacional de Arte Teatral, de Bellas Artes. Y bueno, ahí iba mezclando lo que iba aprendiendo en la carrera con, con la narración. O sea, yo desde que entré a la carrera de teatro ya contaba cuentos. Hasta mis compañeros decían, ¡ay, la cuenta cuentos! Eras la conocida de la generación o del salón que contaba historias. Qué bien, Ajá. ya tenías una vocación, ya venías marcada, ya venías, y desde muy temprano encontraste este camino. Qué hermoso. Em, Norma, ¿por qué contar historias? Y a lo mejor la puedo ligar con este mes o con el 8 de marzo, ¿no? O por qué contar historias también desde la mirada de igualdad de género. ¿Qué importancia tendría contar estas historias? Voy a contestar la primera y luego Luego la la segunda. segunda. ¿Por qué contar historias? Porque, porque el ser humano está hecho de historias, estamos hechos de historias, somos lo que nos contamos. Y, y entre más cosas bellas, imaginativas, poéticas nos contemos, en eso nos vamos a transformar. Nos vamos a contar historias, también nos conecta con los demás de manera colectiva, porque el ser humano somos así, ¿no? Somos un colectivo, tenemos que vivir en comunidad y las palabras nos conectan.
¿Por qué contar historias? Porque es un arte muy viejo, muy antiguo, antes que el cine, antes que el teatro, antes que la ópera, antes que muchas cosas. Recién aprendimos a pronunciar nuestras primeras palabras, nos contamos lo que nos sucedió en el día. Ujú. Entonces, por eso contar nos conecta con nuestra parte más humana, con nuestra esencia y también nos va transformando. Yo creo que por eso hay que seguir contándonos. Mm. La segunda pregunta es una pregunta muy interesante y en los últimos años yo he hecho esa reflexión. De hecho, en algún momento de mi carrera como narradora, de pronto me di cuenta que tenía muchos cuentos en donde los personajes eran masculinos, ¿no? O sea, que, no sé, el rey, el niño, todo. Y yo decía, "Ay, bueno, ¿y las mujeres qué papel juegan en estas historias, no?" Y hace tiempo me hice esa reflexión sobre qué estaba contando y por qué no aparecían mujeres, por qué no aparecían tantas mujeres o tantas niñas, heroínas, con sueños, con valor y demás en mis historias. Y ahí fui cambiando un poco mi repertorio. Entonces, como lo dije, somos lo que nos contamos, entonces tenemos que irnos contando más esa historia de empoderamiento, esa historia de niñas, de mujeres que a través de su voz pueden tener poder, el poder también. Claro, esto que dices muy bello de poder em, dejar que las niñas también desde pequeñas tengan su voz y sepan que su voz puede ser escuchada y que su voz puede transformar muchas cosas, incluso, ¿no? De cosas que ellas piensan, de cosas que ellas no les gustan y que ojalá, ¿no? Vengan estas nuevas generaciones de niñas que pueden decir o expresar con más fuerza y más libertad lo que piensan, lo que sienten. Y qué bonito que justo a través de este trabajo de contar historias se pueda sembrar esta semillita, ¿no? De tener protagonistas mujeres en las historias, que nosotras también atravesamos por todo este camino, este, de la heroína, ¿no? Y que logra vencer obstáculos y salir adelante y demás. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos puedes compartir una pequeña historia o una historia, lo que tú nos quieras compartir en este momento, como para hacer una pequeña pausa Ajá, de la sí. entrevista y escuchar una historia que nos quieras compartir? Bueno, ¿qué te parece si cuento una historia cortita y si luego a lo largo de la entrevista nos da un poco más de tiempo, cuento una historia más Más, larga? claro que Yo sí. voy a contar una historia muy cortita, es una historia mía, eh, en donde, bueno, esta historia es muy, muy chiquita, muy cortita. La hice a partir de un proyecto que se llama Bubuca, que es un proyecto de cuentos para la primera infancia, sobre todo para bebés y niñas y niños entre 0 y 3 años más o menos, y forma parte de ese proyecto de cuentos, canciones para la primera infancia. Y lo que yo trataba de explorar era contar con las palabras, pero también contar con las manos, ¿no? Sin necesidad de, o sea, no sé lenguaje de señas, no sé LSM, pero metí una o dos palabritas por ahí que, que igual está bien que entren ahí. Y ya, sin tanto preámbulo, porque ha durado más el preámbulo que el cuento, aquí les va esta pequeña historia. En lo profundo, 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 profundo del mar, siempre está oscuro. Nunca se sabe si ha salido la luna o ha salido el sol. En lo profundo, 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 profundo del mar,
siempre hace muchísimo frío. En lo profundo, 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 profundo del mar vive un pequeño pececito. ¡Ah! ¡Ay! Que aunque no lo crean, el frío y las tinieblas lo ponían a temblar. ¡Uy! ¡Qué frío! ¡Uy! ¡Qué oscuro está por aquí! Por eso su mamá, en su cumpleaños número 3, le dio un regalo muy especial. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los pececitos bonitos se las cantamos aquí. Le regaló una linterna. Con esa linterna el pececito estaba feliz porque podía alumbrar los oscuros caminos. ¡Uh! ¡Uh! Podía encontrar tesoros en los barcos sumergidos. ¡Ah! Podía jugar al teatro de sombras. ¡Ruff, ruff! ¡Ruff, ruff! ¡Ruff, ruff! ¡Hola, Pelusa! ¿Cómo estás? ¡Bien, gordo! ¡Ruff, ruff! ¡Ruff, ruff! ¡Ruff, ruff! Y podía dejarla encendida toda la noche, o todo el día, o todo el tiempo que lo necesitara. Aunque ya ustedes saben que en lo profundo, 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 profundo del mar, nunca se sabe si ha salido la luna o ha salido el sol. Lo bueno es que hay un pequeño pececito con su propia luz. Ay, qué hermoso. Mi niña de 3 años interior estaba, qué hermoso. Y justo con este cuento que nos acabas de compartir, me voy a la pregunta de, ¿ha cambiado algo tu forma de contar a partir de la maternidad? Uy, sí. Sí, la maternidad me ha dado toda una maestría, yo diría. He tomado la maternidad como lo que es, que es una etapa de transformación, es una etapa de transición entre que era una cosa y me transformé en otra completamente, como el camino de las heroínas y de los héroes, ¿no? Que he recorrido dragones, he vencido, me he metido a lo profundo de del bosque oscuro y sí, la maternidad ha cambiado mucho mi forma de contar historias, pero sobre todo, ¿sabes qué? De relacionarme con las infancias. Y me refiero a infancias en todos los sentidos, a las niñas y los niños, a las infancias, decía, interiores. eh, sí, porque también hice una conexión con una revisión a mi niña interior. Y eso me ha ayudado muchísimo a ver mi arte de contar historias desde otra perspectiva. Entonces, digamos, digamos que sí hay una norma antes y después de la maternidad. Sí, sí, definitivamente, definitivamente sí hay una norma antes y después es inevitable. Es inevitable. Es inevitable que la maternidad no te dé como ciertos elementos que descubrí, bueno, que desconocías de ti misma, ¿no? Entonces, Ujú. sí. Y los públicos o el público con el que te gusta trabajar más o con el que simplemente te ha tocado o con el que conectas más y a lo mejor también tiene que ver con esto de la maternidad, lo que decías, que has conectado más con las infancias, sin importar edad, pero ¿cuál es el público que a ti te gusta o con el que sientes que conectas mejor? Ahorita presente. Pues creo que de manera muy natural siempre he estado con las infancias, o sea, con niñas, niños, siempre. Y es un público con el que conecto muy fácilmente.
También me gusta contar cuentos para adultos, aunque mi repertorio es como más como de cuentos populares y lo disfruto mucho, sobre todo cuando voy a festivales o así, que bueno, hay que contar para, para todas las edades. Repertorio. Eh, sí, sí, me gusta. Es algo que no he explorado tanto como en mi día a día, en mi profesión. Es más cuando voy a otros países, a otros lugares, a festivales. Ahí donde me enfrento como al público adulto, pero lo disfruto igual, muchísimo, mucho, mucho. Muy bien. Em, hay aquí, Perdón, perdón, quería sí, decir algo. También los dime, dime. adolescentes me gustan mucho. Eh, es un público también eh, de entrada a veces como complicados, pero una vez que los tienes ahí agarrados, es muy disfrutable de igual trabajar con adolescentes. Y yo creo que no hay mucha oferta porque hay como un, un vacío entre las infancias y los adultos y ahí los jóvenes y adolescentes están como que no hay tanta oferta de espectáculos de narración para esas edades. Y sí, también son muy disfrutables. Sí, y justo mencionabas lo de los festivales internacionales. Em, y quisiera que nos compartieras estas experiencias o esta experiencia que es haber recorrido tantos países con tus espectáculos de narración oral, alguna anécdota que recuerdes, también como esta parte que tú decías de los adolescentes, a lo mejor si algún proyecto tuyo ha estado más enfocado a este público, no sé, compártenos algo de tu experiencia haciendo tu trabajo en el extranjero. Ha sido, ha sido como montarme en una alfombra mágica y que los cuentos me han llevado así de manera muy ligera y natural de un festival al otro. A lo mejor ahora con la maternidad más la pandemia que nos pasó, pues ha disminuido un poco esos viajes. Pero sí ha sido como de un fluir natural de un lado al otro y de conocer a narradores y de que este arte de contar historias es tan generoso, pero tan generoso que pues te puedes llevar tu arte así en una maletita aquí en el corazón, en la cabeza y viajas y no necesitas la gran producción porque ahí sucede la magia. Y bueno, la magia también sucede gracias a todos los productores y gente que gestiona en los distintos festivales a los que he ido. El primer festival al que fui fue un festival en Miami, en donde estaba Vivian Tirión y me encantó pues conocerla, porque ya había escuchado de ella, pero al compartir festival fue como mi primer festival, con Vivian Tirión. Me sentía también muy acogida, porque ella como que me dio un impulso, ¿no? Sabía perfectamente que era mi primer festival. Y luego de ahí, bueno, fui a Colombia, luego fui a Cuba, de Cuba conecté a Uruguay, a Uruguay fui muchas, muchas veces a colaborar en una feria de libro que se hacía en una ciudad muy cerca de Montevideo. Y bueno, pues era estar ahí 3 semanas o casi un mes contando historias durante esta feria del libro. Y bueno, uno de los lugares más sorprendentes, bueno, que me ha tocado visitar, ojalá que siga habiendo más lugares, fue en Austria, en una ciudad que se llama Graz. Gracias a un narrador, JJ, que es guatemalteco, que lleva muchos años viviendo allá en Austria, pues él durante no sé cuántos años, 7, 8 años, estuvo organizando un ritual de palabras durante el Día de Muertos, en donde invitaba a narradores y narradoras mexicanas a contar historias en Día de Muertos, y entonces él montaba la ofrenda de Día de Muertos para el público austriaco.
Y bueno, fue muy bonita esa experiencia, saber que en un lugar del mundo, un guatemalteco estaba promoviendo esta tradición de celebrar y conmemorar a nuestros difuntos a través de las palabras. Y conté, primero estaba un poco espantada porque decía, bueno, pues, ¿qué contaré en inglés? ¿Contaré en español? ¿Qué contaré? No, 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 cuenta en español, porque aquí la idea es que venga la gente y se conecte con el idioma. Y, y mucha gente austriaca que estaba estudiando español y fue a las funciones, o la comunidad latina también, fue, algunos mexicanos que estaban por ahí fueron. Y en una de las funciones que fue familiar, tuve una intérprete. Ahí sí necesitábamos intérpretes porque iba a haber niños. En la de adultos no importaba porque lo importante era como, la sonoridad de las palabras. Eso era lo importante. Aunque la gente no supiera nada de español, este JJ quería que la gente tuviera esa experiencia a través de la sonoridad de las mismas palabras. En cambio, en la función para familias, ahí sí iba a haber niños chiquitos y entonces pues los niños sí necesitaban entender la historia y tuve ahí una intérprete que fue una chica que era ciega y fue muy bonita la experiencia de contarle las historias, que ella las fuera interpretando y me decía, es que yo me imagino, me estoy imaginando todo lo que me estás contando. Lo estoy, no te puedo decir que lo veo, ¿verdad? Me decía, pero me lo imagino todo lo que cuentas. Entonces yo lo contaba en español y ella lo contaba en austriaco. Qué gran experiencia poder llegar a un lugar donde no conocen tu idioma, pero que, que sabes y que el mismo organizador sabía que iban a conectar con las historias de alguna forma. Eso es mágico, ¿no? Saber que el Sí, otro de alguna forma va a conectar con los sonidos, con los gestos, va a entender incluso cosas a lo mejor solo viendo un gesto, ¿no? claro, Este, y yo soy muy así, soy muy gestual, muy corporal. A veces llevo pues un pequeño instrumento que yo digo que nada más le hago al cuento, la jarana, porque, o sea, lo utilizo para contar. ujú. Y bueno, pues era eso lo importante, la experiencia visual, sonora, sin necesidad de entender todo completamente, cada palabra exactamente, ¿no? Eso fue muy interesante. Y me gustaría contarte de dos anécdotas más, A ver, si tenemos sí, sí, tiempo, sí, rápidamente. vamos. Em, la otra anécdota es que ahora en la pandemia me invitaron de manera virtual, como muchas cosas se hicieron virtuales, me invitaron a conmemorar el aniversario número 100 de un autor coreano, o sea, del gobierno de Corea me invitaron para conmemorar a este autor. Invitaron a muchos narradores de distintas partes del mundo a narrar un mismo cuento, pero en su idioma, cada uno en su idioma. Y bueno, se hizo a través de video, grabamos el video y se proyectó ese video que eran de narradores de distintas partes del mundo contando un mismo cuento de un mismo autor pero en distintas voces. Y fue también una experiencia muy enriquecedora. Sí, me imagino los sonidos cambian, o sea, no sé, hay cosas que no cambian y cosas que cambian, pero híjole, qué bonita experiencia esto de poder escuchar la misma historia desde diferentes, no solo idiomas, sino cultura, ¿no? Como también está impregnado ahí la cultura en nuestra lengua y qué bella experiencia. Sí, porque dicen, bueno, pues todos podemos contar el mismo cuento. Y aunque sea el mismo cuento, va a ser distinto. Muy ¿Por diferente. qué? Porque cada quien le va a dar su estilo, su voz, su vivencia, su cultura. eh,
sus herramientas, sus elementos escénicos, y entonces fue una experiencia muy, muy interesante. Luego, la última anécdota, Ujú. que no por eso que es menos importante, en Estados Unidos fui a contar cuentos a una comunidad mexicana o de latinos. Es en Santana, muy cerca de Los Ángeles, en donde el 99% de la población es de origen mexicano, ya sean mexicanos o de padres, madres mexicanas, ¿no? Y entonces en esa escuela hace ya mucho tiempo em, me contaron que los niños tenían prohibido hablar español porque estaban fomentando pues que se conectaran con el inglés. En ese entonces, ¿no? Hoy en día creo que es distinto. Y entonces, bueno, yo al llegar a la escuela les dije, yo les voy a contar cuentos mexicanos. ¿Quién de aquí es de México? Y entonces con mucha vergüenza los niños y las niñas levantaban la mano, pero así que casi casi que no los vieran, ¿no? Y entonces con mucha vergüenza volteaban a ver a la maestra a ver si la estaba viendo. Bueno, ¿quién habla español? Y así con vergüenza, dos que tres levantaban la mano. ¿Quién tiene un papá, una mamá o familiares mexicanos? Y así, ¿no? Empecé a preguntar. Y lo mismo, con vergüenza, alzaban la mano. Y empecé a contar las historias y eran cuentos populares mexicanos. Y yo ahí veía que reaccionaban y empezaban a reírse y pues claro que todos sabían hablar español, lo entendían perfecto. Y al final de los cuentos les pregunté, bueno, ¿quién de aquí es de México? Y todos al final de los cuentos alzaron la mano muy orgullosos. Ya, 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 ya. ¿Quién tiene una mamá, un papá, familiares mexicanos? Ya, ¿quién no conoce México, pero ya viajó a través de los cuentos a México? Ya, 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 ya. Y entonces, bueno, eso también, esa anécdota me gusta mucho contarla porque para mí es una de las razones por las cuales contamos historias, por las cuales yo cuento historias, que es que los cuentos nos conectan con, con nuestras raíces, nuestra esencia, nos conecta con nuestra identidad, nos da voz y nos hace sentir orgullosos. Claro, los cuentos también nos dan identidad y me acabas de poner la piel chinita con esta anécdota que decías, no por ir al final, es la menos importante. No, de verdad no sé, casi que la lagrimita aquí de la emoción de saber que con las historias puedes cambiar muchas cosas, transformar muchas cosas. Aunque a veces suene muy utópico, sí podemos cambiar y transformar las cosas que queremos con la voz, con la palabra. Entonces, pues qué mejor ejemplo, anécdota, experiencia nos compartes para nombrar esto así tal cual. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué te parece si ahora sí nos puedes contar alguna historia? Bueno, Jacqueline, así como te conté de la historia, de la anécdota esta del autor coreano, pues pensando qué historia poder contar, podría contar esa, esa historia que me costó un poco de trabajo apropiarme de la historia, ponerla en mis palabras, porque me la mandaron además en inglés y entonces tuve que hacer ahí con una traducción, pero también hay imágenes coreanas así que no lograba entender, pero que al final interpreté y aquí va mi versión de esta historia. Era la última noche de abril y la única persona que no podía dormir esa noche era Jacqueline. No podía dormir. Daba vueltas y vueltas en la cama y se acomodaba y se tapaba y se destapaba y giraba hasta que de pronto Jacqueline se levantó de la cama y en medio de la noche silenciosa abrió la ventana, miró el cielo y estaba lleno de estrellas, un montón de estrellas. La noche era
cálida, muy cálida. Y de pronto, en la mitad de la noche silenciosa, se escuchó un ruido. Jacqueline pensó primero que era su imaginación. Luego escuchó. ¡Ay! Después pensó que podría ser el viento, tal vez. Y luego, mirando debajo, en el pasto, vio que quien estaba haciendo ese ruido era el hada de las flores, que estaba corriendo de un lado para el otro, haciendo ¡ay, ay, 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 ay! Corría de un lado para el otro muy preocupada. ¡Ay, no he hecho los pastelillos de arroz con miel para la fiesta de mañana! ¡Ay, qué voy a hacer! ¿Qué voy a hacer? No he hecho los pastelillos de arroz con miel para la fiesta de mañana. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y todo lo que les voy a contar es lo que Jacqueline vio y escuchó aquella última noche de abril. El hada estaba corriendo de un lado para el otro, diciendo eso, cuando de repente las flores se levantaron y le dijeron: tranquila, hada, no te preocupes. Nosotras ya hemos hecho los pastelillos de arroz con miel, pero lo que no hemos hecho para la fiesta es decidir dónde cantará el ruiseñor y los demás pajaritos para hacer la música. La música es muy importante en las fiestas, ¿o no? Sí, dijo el hada, es muy importante, así es que tienen que estar en un lugar especial. ¿Qué tal si cantan desde el techo de la casa de Jacqueline? Es un lugar muy lindo, desde ahí puede cantar el ruiseñor y los demás pajaritos. Sí, es buena idea. De pronto, el árbol del melocotonero, del durazno, se levantó y dijo: no, no, no. Ustedes habían quedado en una junta que el ruiseñor y los demás pajaritos cantarían en mis ramas llenas de flores hermosas, que mis flores hermosas engalanarían las voces de los pajaritos. Pero cuando las flores y el hada voltearon a ver al árbol del melocotonero, lo vieron todo pelón, sin ni una sola flor. Y con un poco de vergüenza, el árbol dijo: ay, quizás me ven así todo peloncito, pero en cuestión de minutos estaré repleto de flores. Y se veía que había un duende, el duende del árbol del melocotonero, planchando las flores y acomodando una por una en el árbol. Ta, tara, ta, tara, ta, ta. Tamshimanyo, que es una palabra en coreano que quiere decir dame 5 minutos. Tamshimanyo, dame 5 minutos, decía el duende del árbol del melocotonero. En 5 minutos este árbol quedará hermoso, lleno de flores. Y así, todas las flores tenían muchas cosas que hacer para la fiesta. Las flores grandes preparaban licor con su néctar. Las flores pequeñas guardaban toda su energía para que cuando iniciara la fiesta explotaran y abrieran sus hojas de par en par. ¡Ah! De pronto llegó un carruaje jalado por una rana y encima del carruaje un gorrión, que es un ave, que dijo: ¡Noticia! ¡Noticia! ¡Noticia de última hora! Tengo que informarles que el ruiseñor no podrá cantar porque tiene dolor de garganta. No podrá venir a la fiesta. Y todas las flores estaban preocupadas y todos se pusieron muy preocupados porque sin ruiseñor no habría música. ¡Ay! ¡Ay! Una flor fue con el gorrión y le dijo: traigo un remedio especial. Es este néctar que he preparado con lo mejor que tengo yo que dar. Llévale este remedio y seguro se curará de su dolor de garganta. Y el gorrión voló y se apresuró a llevarle el remedio. Y pues así ya todo estaba casi listo, excepto no sabían si iba a llegar el ruiseñor. Llegaron las mariposas diciendo que ya estaban listas para la fiesta, que estaban estrenando sus ropas nuevas de fiesta y que habían ensayado las coreografías y que ya tenían todo preparado. Después llegaron los demás pajaritos que venían de distintas partes, que eran de distintas formas y distintos colores, que harían los coros al ruiseñor. Pero el ruiseñor
seguía sin llegar. Justo antes de que amaneciera, cuando salieron los primerititos rayos del sol, apareció el gorrión estrenando su traje amarillo nuevo, diciendo: muchas gracias por el remedio, ya estoy muy bien de la garganta. El ruiseñor se posó en el árbol del melocotonero, que ahora estaba repleto de flores. Las aves se posaron alrededor del ruiseñor y empezaron a cantar al tiempo que el sol salía. Estaba iniciando la gran fiesta. Las mariposas danzaban. Las hojas de los árboles, como los sauces llorones, bailaban al ritmo de la música. Las flores pequeñas, que habían guardado toda su energía, explotaron de par en par. Y llegaron insectos de todas partes, abejas, a probar el néctar sabroso y el licor que estaba en las flores. Había iniciado la gran fiesta. Esa mañana, Jacqueline, que había visto todo, estaba sorprendida, pero se sorprendió aún más de ver la cara de todas las personas cuando veían con sorpresa lo que había sucedido. ¡Ah! ¿En qué momento floreció el melocotonero?, decía la gente. ¿En qué momento el sol está tan brillante? ¿En qué momento llegaron tantas mariposas? ¿En qué momento florecieron todas las flores? Y es que había iniciado esa gran fiesta, esa fiesta que llena todo de color, de luz, de felicidad. Había iniciado la primavera. Y Jacqueline lo vio y lo escuchó todo. Y colorado colorín, este cuento coreano ha llegado a su fin. Ay, qué hermoso, qué bello regalo nos has dado, nos has compartido el día de hoy. Te lo agradezco muchísimo. Y gracias por compartirte de esta manera tan generosa. Y bueno, eh, ya vamos a ir terminando, casi se nos acaba el tiempo, pero me gustaría mucho que pudieras, eh, no sé, dos cosas. Comentaste en algún momento que el teatro, habías estudiado teatro. El teatro enriqueció, porque tú ya hacías narración, tú ya contabas historias, enriqueció, es otra cosa, sí se llevan, ¿no? Desde tu opinión. Em, para mí es un proceso muy natural el hecho de ir combinando elementos escénicos con la narración. Eh, de hecho, creo que lo tengo como muy profundizado, no sé, que de pronto hago algunos personajes, pero no es que quiera actuar ni nada, sino solamente como un pequeño guiño a interpretar, pero regreso a la narradora, regreso a la narración, no me quedo en la actuación. eh, Como que lo tengo muy claro eso, y todavía me quedó más claro cuando estaba estudiando la carrera. En el cuarto año de la carrera montamos una obra de Bertolt Brecht, en donde justo pues uno de los recursos de Bertolt Brecht es la narración, y es el narrador que va contando esa historia y está ahí presente. Entonces para mí fue como muy claro entender como mi papel como narradora, incluyendo algunos elementos teatrales, por así llamarle. Pero también me gustaría profundizar un poco con esto y decir que yo, como he sido muy curiosa, pues he buscado también otros elementos que enriquezcan mi estilo de narración oral.
Y entonces, bueno, pues he tomado talleres de distintas cosas, como de beatbox, que es hacer música con la boca, convertir en una caja de sonidos la boca. He tomado clases de jarana, de son jarocho. He tomado clases de swing para bailar y todo lo que voy adquiriendo y toda esa curiosidad la voy integrando en en mi quehacer artístico. De hecho, hoy en día también, bueno, gracias a la pandemia, aunque ya lo tenía de antes, pero gracias a la pandemia, pues me puse más a explorar de qué manera podía contar historias digitalmente o virtualmente. Y pues así fue como sobreviví una pandemia. Y como creé mi cuenta de TikTok, Los TikTok, que, claro. ¿Por qué no que, nos que, compartes tus cuentas? que ahí, claro, que ahí también, bueno, pues ya hay toda una comunidad y yo ya digo en mi currículum que soy TikToker porque también es una manera de compartir las palabras en donde comparto literatura infantil, música infantil, actividades infantiles, demás, comparto cuentos, pero sobre todo pues trato de compartir lo que me apasiona, lo que me gusta ahí en TikTok. En TikTok. Ahorita nos das tus cuentas de todo lo que tienes, ¿no? Claro, claro. Y bueno, justo para cerrar, hay una pregunta que casi en todas las entrevistas, no en todas, pero sí hemos hecho, que es si alguien quiere dedicarse a la narración oral, ¿qué consejo le darías? Yo ahorita escuchándote, pensaría también en que para enriquecer tu bagaje cultural, tu interior y poder contar historias, pues tomes cursos de todo, pero no sé, ¿tú qué nos dirías? Pues yo diría que primero conectes con lo que eres, con lo que tienes, con lo que sabes hacer, con lo que te gusta. Y desde ahí partas. Desde, bueno, a mí me gusta, no sé, o conectes con esa esencia, con lo que eres, pero también conectes con lo que consideras tú que para ti es importante decir, transmitir, comunicar. Y entonces la forma en la que lo vas a transmitir, va a haber muchas maneras de poderlo transmitir, pero lo más importante y la esencia de la narración es que tengas esa necesidad de querer comunicarle a la gente, al mundo, lo que para ti es importante. Ese sería como mi consejo. Muchas gracias. Pues vamos a cerrar. ¿Algo más que quieras decir a la comunidad de narradores, narradoras que son las que a veces nos miran más en las entrevistas, que es una manera también de conocer el trabajo de otros cuando a veces no hemos tenido oportunidad? Entonces, algo que quieras, con lo que quieras cerrar. Pues sí, sigamos contándonos, sigamos enriqueciendo nuestras historias, tejiendo a través de la palabra, redes como esta, que son muy importantes. Muchas gracias, Jacqueline, por la invitación. Gracias por aceptar, gracias por compartirte tan generosamente. Y ahora sí, cuéntanos todo lo de tus redes sociales, donde esté Facebook, todo lo que tengas. Bueno, pues me pueden encontrar en todas las redes sociales, en la de su preferencia, si les gusta Facebook o TikTok o Instagram, pueden buscar como La Torre de los Cuentos, todo seguido, sin espacio, La Torre de los Cuentos. En YouTube también tengo mi canal, Norma Torres, La Torre de los Cuentos. Y también algo que no dije, pero que es muy importante dentro de mi estilo de narración oral, es que soy cuentacuentos y cantadora de historias y que tengo un proyecto de música para las infancias, en donde también pueden escuchar mi proyecto de música en todas las Poti. plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, en Amazon Music. Tengo 3 discos que son Lo soñó, me lo contaron, Swing de insectos y Bubuca, bueno, también son interdisciplinarios porque es música, pero también tienen su parte escénica
y su parte de espectáculo de narración y demás. Bueno, lo que soy. Hay que decir esto, Norma tiene muchos espectáculos, La Torre de los Cuentos tiene muchos espectáculos, y toca también, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo? Los suengones. Los Swingones, y tiene sus espectáculos y se han presentado en los teatros de Bellas Artes, ¿no? En el Centro Cultural, Ah, eso. ¿Tienes funciones previas para que antes de que nos vayamos nos digas tus Sí, sí. funciones, horarios, lugares? Rápido, esto que dijiste de los teatros, creo que es algo que me gustaría decir. Yo un día pensando en que la narración tiene que ganarse un lugar digno de escénico, estuve, pues estuve luchando y trabajando, porque no solamente luchar, es trabajar en ello para ganar espacios escénicos. No solamente que te programen, no sé, en el jardín no sé qué, en el festival no sé qué, pero vas a estar en las áreas verdes, no, en un escenario grande. Entonces, para ello hay que trabajar y enriquecer nuestros espectáculos y es algo que he hecho de manera muy consciente ese trabajo, el estar en los espacios del Centro Cultural del Bosque o en otros espacios teatrales, como por ejemplo la Titería, que he estado últimamente ahí en temporada. Voy a estar este domingo en el Centro Cultural de España contando un espectáculo de narración que se llama No solo de princesas viven los cuentos. Y el 19 de marzo voy a estar en el Centro Cultural del Bosque durante el maratón de teatro para niñas, niños y adolescentes. Ahí con mi proyecto de música, que será, bueno, el espectáculo se llama Concierto para agitar las antenas, que estaremos cantando las canciones de Swing de Insectos. Cuentos que se convirtieron en canciones. Qué hermoso. Cuentos que se convirtieron en canciones, canciones que tú transmites como si fueran cuentos. Tu proyecto, lo agradezco que nombres todo esto, porque es el trabajo profesional que tú has logrado y que desde la red de narradoras te reconocemos, te agradecemos. Eres parte también de la historia de la narración oral, no solo de México, sino a nivel internacional, y es un gusto poder tener esta entrevista junto con las otras entrevistas que ya hemos realizado, haciendo como un pequeño rompecabezas de todas esas voces que están ahí contando, que están haciendo su trabajo, cada una buscando desde dónde dignificar esta profesión. Y te agradezco que nombres esto de los teatros, porque sí, efectivamente, tu proyecto es tan profesional y sabes cómo presentarlo de manera que pueda presentarse en donde, en el escenario más grande, ¿no? Poder tener estos espacios. Agradezco mucho todo lo que nos compartiste y bueno, nos vemos en otras entrevistas. Por ahora, esta fue parte del especial de entrevistas de Entre Contadas por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en el 2023, y toda esta semana estuvimos de gala con estas compañeras narradoras. Esperemos que disfruten esta y las demás entrevistas y nos vemos, espero pronto en otra entrevista. Adiós, Muchas gracias. gracias, Jacqueline. Muchas gracias, gracias. Red de Narradoras México.